¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir, gracias por invitarnos, Juliana. Y, a ver, para empezar a responder. La cuenta arrancó un día como hoy, en 2018, es decir, que estamos usando el Congreso como pelotero y festejando el cumpleañitos. Así que, bueno, feliz cumpleaños de 5 de Walking Conurban. La construcción de comunidad en términos en redes sociales es medio compleja porque hay como una tensión entre aquello que es virtual y aquello que es real. Uno nunca sabe bien quién está del otro lado. Uno nunca sabe cómo recepciona aquello que está del otro lado. Pero sí es cierto que sucedió con The Walking Conurban algo de lo que se refería recién Juliana en términos de interpretación e ida y vuelta de aquello que uno puede definir o llamar sentir popular o arte popular. Y me pareció muy interesante la parte en la que uno genera una especie de sujeto tácito en la que, bueno, son ellos dos, pero además hay tanta gente, porque a mí siempre me viene a la cabeza una frase de Atahualpa, donde él decía que el artista popular no debía aspirar a la fama, porque el artista popular se consagra cuando es anónimo, porque ahí el arte o la obra deja de ser suya y ya pasa a ser parte del acervo del pueblo. Y bueno, ahí hay una búsqueda. No digo que estamos atrás del anonimato nosotros, pero sí es interesante que no sé, espontáneamente surjan este tipo de cosas donde de repente, bueno, están ustedes, pero hay más, que es un sujeto invisible y eso es lo que termina transformando, ¿no? al evento o a la página en una construcción popular. Sí, simplemente para sumar un poco más a la pregunta, hubo sí un salto en términos cuantitativos de seguidores y eso genera cierta dificultad en el feedback. Digo, en los inicios de la cuenta nosotros hemos mantenido acalorados y bellos debates con quienes interaccionaban con nosotros y eso a medida que crece la cuenta es imposible de sostener porque no hay tiempo para responder. En ese sentido, digamos, hay como un dilema ahí, ¿no? Que es, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar en ese intercambio y hasta dónde no? Y también, por supuesto, en las narrativas. Digamos, The Walking Conurban empezó realmente como un chiste y perduró y creció, con lo cual, bueno, podés hablar igual que con 4 amigos, que cuando ya te están leyendo 10.000 personas, 2.000, digamos, uno tiene que pensar en esos efectos, si bien, como decía Guille, uno nunca puede digamos, saber qué pasa en recepción efectivamente, pero sí hubo ahí como un pensar en las narrativas que están vinculadas a lo que decía Juliana, que es esto, que es, bueno, qué tipo de imágenes queremos mostrar del conurbano, qué tipo de narrativas, qué tipo de sonido, qué tipo de colores. Esas cuestiones sí las tuvimos que empezar a pensar más allá de la espontaneidad. Y otra de las cosas que también conversábamos era esta mirada bastante despectiva. Voy a mencionar puntualmente una nota de La Nación porque es así, la nota que salió hace 2 veranos cuando mencionan al conurbano como el conurbano africanizado, como para insultar a África, a nosotros, a todos juntos. Y la mirada tan estigmatizante y racista, clasista, que hay desde algunos sectores que se expresan en algunos medios, pero que en realidad están en todos los sectores. Y estaba viendo el documental de Pedro Saborido, que es el guionista que armó con ustedes este documental hermoso de Canal Encuentro, que él planteaba la discusión de, bueno, el conurbano se ve como algo pintoresco desde Capital o desde el centro hacia la periferia, como algo llamativo, que no combina, que es divertido, pero de lo que nos burlamos. Y eso ustedes no lo descartan, lo agarran y hacen otra cosa con eso. ¿Cómo lo ven? Bueno, hay varias cuestiones ahí para pensar. Cuando me exceda me dicen, me cortan. Pero una que tiene que ver con el tema de las estigmatizaciones, está vinculada íntimamente a las narrativas del conurbano bonaerense, que nosotros rastreando y leyendo un poco dimos cuenta de que el conurbano
carecía de narrativas propias en términos mainstream. Digo, cuando se pensaba el territorio conurbano, se lo pensaba desde el centro hacia las periferias. Y eso tenía, bueno, una de las problemáticas era no se podía pensar al territorio desde adentro, no podía circular esa voz del territorio desde adentro, y además generaba otro efecto, que es que uno, como habitante del conurbano, incorporaba esos estigmas y se creía la propia caricatura que hacían de uno, ¿no? Vinculados a las lógicas del aguante, de decir, bueno, mientras más me la banco mejor, y todas esas cuestiones que atravesaron buena parte de los discursos audiovisuales, digo, policías en acción, todo eso, el conurbano siempre de noche, siempre picante. Entonces, digo, a partir, creemos nosotros, más o menos, de post-crisis del 2001, se empiezan a incorporar narrativas del conurbano, porque hay cierto interés, porque dice, ¿qué pasa acá? Digo, vieron que el conurbano siempre aparece como, che, cuidado, ¿qué pasa si el coronavirus llega al conurbano? Bueno, no pasa nada, ¿qué pasa si llega a Rosario? Digamos, es lo mismo, pero siempre está ese peligro inminente en el conurbano. Y bueno, esos nuevos discursos a los que nosotros creo que nos acoplamos, pues ya estaban, nos precedían, creo que sirven para un poco desmontar esas operaciones que se hacen sobre el territorio. Y respecto a lo exótico, sí es cierto que hay como una mirada así como, ¡fua! Mirá, ¿no? Esa cuestión de asombro, pero a nosotros nos interesa preguntarnos el por qué. Esto de por qué alguien quiere hacer un tanque con forma de nave espacial si le sale más barato hacer un tanque común y corriente. Gasta menos dinero, gasta menos tiempo, seguramente menos problemas con los obreros y demás. Bueno, digo, sin tener una respuesta acabada, sí decimos, bueno, ¿qué aparece ahí? Aparece la idea de trascendencia, digo, de la persona que lo hace, aparece la idea de la iconicidad barrial. Digo, muchas veces esos tanques funcionaban como georreferencia de los barrios para ubicarse antes de que la llegada de los smart y demás. Entonces, me parece que el punto, o uno de los puntos está ahí, en pensar por qué aparecen ese tipo de construcciones o elementos que lo hacen particular, además de pensarlo en relación con Cava, que quizás es una ciudad mucho más normada que el conurbano orense. Y si alguien hace una Torre Eiffel en Recoleta, por ahí medio que lo miran de refilón o dicen, che, ¿qué hiciste, maestro, acá? Y no sucede lo mismo en las periferias del conurbano, que quizás hay hasta una celebración sobre eso. Pues,